Estuve 15 días en la UCI sin escuchar la voz de nadie de mi familia, pero bastó con que el enfermero me mostrara una foto en su móvil para que todo cobrara sentido. Allí estaban ellos, mi hijo Carlos, su esposa Isabel, los dos niños riéndose, con los pies hundidos en la arena, tomando horchata en la orilla del mar de Málaga. Mientras yo luchaba por respirar con un tubo en la garganta, ellos estaban en la playa disfrutando como si yo no existiera. No sé qué me dolió más, si fue el corte en el vientre de la cirugía o ese corte invisible en el pecho, cuando me di cuenta de que me habían olvidado por voluntad propia. Y no es que no supieran que estaba mal, lo sabían perfectamente. Mi hijo me dejó en la puerta del Hospital Universitario Virgen del Rocío de Sevilla con el rostro tenso, diciendo: «Voy a resolver unas cosas y ya vuelvo, papá». Y nunca más apareció. Era como si me hubiera convertido en una carga, un viejo desmoronándose que ya no quería cargar. Pero él no imaginaba que saldría de allí con vida y que cuando saliera no sería el mismo hombre. Soy del tipo que puede aguantar humillaciones en silencio, pero cuando decide hacer algo, nadie me detiene. Así que escucha hasta el final, porque si esta historia te recuerda a alguien que ya te dio la espalda, tal vez tú también necesites oír lo que tengo que contar. Comenta ahí qué fue lo que más te tocó y dime desde dónde me estás escuchando, que me gusta saber con quién estoy conversando. Y si lo sientes en el corazón, comparte esta historia con alguien, a ver si ayuda a otro corazón herido a encontrar una salida. Mi nombre es Eduardo Martínez. Nací en 1948 en un pueblecito de Andalucía llamado Osuna, cerca de Sevilla. Hijo de labrador y costurera. Crecí en casa de adobe, suelo de barro, cocina de leña y palmas callosas. Desde temprano comencé a trabajar a los 11 años como ayudante de carga en un almacén de aceitunas. Después me hice camionero y durante 37 años de mi vida fue la carretera la que me sustentó. Conocí casi toda España sentado detrás de un volante. Pasé Nochebuena dentro de la cabina, cumpleaños en gasolineras, todo para darle lo mejor que podía a mi hijo. Pero creo que lo mejor que le di no fue suficiente para enseñarle a no dejarme en el hospital como si yo fuera nada. Hoy vivo en un barrio sencillo de Sevilla, en el distrito de Nervión, donde me jubilé después de tanto recorrer este país. Y a pesar de toda la sencillez, siempre tuve orgullo de decir que construí mi historia con dignidad. Vi partir a mi esposa Carmen hace 5 años, y desde entonces vivo solo. Mi hijo es la única familia cercana que me quedaba, o era, porque después de lo que me hizo, me pregunto si todavía puedo llamar a eso familia. La última vez que nos vimos antes de la internación fue un día antes de la cirugía. Discutimos feo. Vino a casa poniendo los ojos en blanco, diciendo que estaba exagerando, que era solo un dolor muscular. Le dije: «Hijo, el médico pidió la cirugía, no fui yo quien se lo inventó». Y él impaciente replicó: «Si fuera por ti, te operarías hasta una uña encarnada solo para llamar la atención». Aquello se me quedó atravesado en la garganta. Aún así, al día siguiente me llevó al hospital, me dejó en la puerta, no entró conmigo, solo mandó un mensaje después diciendo que estaba resolviendo unas cosas. Yo pensé que volvería de verdad. Cuando me pusieron en la UCI, y dijeron que serían cosa de 5 a 6 días, pensé. Vendrá a ver cómo estoy, traerá a los nietos, aunque sea para darme un adiós a través del cristal. Pero los días fueron pasando, y el único que hablaba conmigo era un enfermero llamado Ramón, buena gente, me llamaba Don Eduardo, y a veces me daba 2 sopitas en lugar de una. Fue él quien un día, con la mayor inocencia, me mostró una foto en su móvil. «Mire aquí, don Eduardo, mi hijita de 6 meses jugando con el perro». Y cuando deslizó la galería, allí estaban las otras fotos recientes, incluida una con mi hijo sonriendo en una playa de la Costa del Sol. Él no me reconoció, claro, pero yo sí lo reconocí. Era mi hijo Carlos, y ahí se me cayó el mundo.
mientras yo respiraba con aparatos, él estaba disfrutando la vida sin ningún peso en la conciencia. En ese momento, la cabeza de uno gira. Intenté buscar excusas para él, pensé, a lo mejor no aguanta verme así. A lo mejor está sufriendo en silencio. Pero cuanto más intentaba justificarlo, más me quemaban por dentro aquellas imágenes. Yo solo, con la piel pálida, el vientre cortado de punta a punta y el cuerpo débil, mientras él paseaba en buggy por la arena. Hubo un día que la enfermera preguntó, «Don Eduardo, ¿va a tener visita hoy?». Y yo solo cerré los ojos fingiendo que dormía para no tener que decir que no tenía a nadie. La soledad de la UCI no es solo médica, es una soledad que excava el alma, que te pone frente a frente con lo que realmente importa. Y lo que más me dolió fue darme cuenta de que para mi propio hijo ya no importaba, pero seguí vivo y llegó el alta. Y fue ahí, exactamente ahí, donde todo comenzó a cambiar. El día del alta médica fue el día más extraño de mi vida. Esperé hasta las 3 de la tarde sentado en la cama del hospital, vestido con la misma ropa que llevaba cuando llegué, esperando que Carlos apareciera para llevarme a casa. Pero no vino. Llamé a su teléfono 3 veces y todas fueron directo al buzón de voz. La enfermera me preguntó si tenía a alguien más para que me viniera a buscar, y yo, con la vergüenza quemándome las mejillas, le dije que no. «Don Eduardo, no puede irse solo después de una cirugía así», me dijo la doctora Fernández, una mujer de unos 50 años con ojos bondadosos. «¿Está seguro de que no hay nadie más?». Yo asentí con la cabeza, sintiendo que cada palabra que no decía me pesaba como una piedra en el estómago. Ella suspiró y me dijo, «Bueno, al menos déjeme llamarle un taxi y asegurarme de que llegue bien a casa». Cuando subí a ese taxi amarillo en la puerta del hospital, algo se rompió dentro de mí para siempre. No era solo la decepción, era la comprensión de que había criado a un hombre que era capaz de abandonar a su propio padre en el momento más vulnerable de su vida. El taxista, un señor mayor llamado Paco, me miró por el espejo retrovisor y me preguntó, «¿Está bien, don Eduardo? Se ve un poco pálido». Le conté todo. No sé por qué, pero le conté todo. Desde la cirugía hasta las fotos en la playa, desde los 15 días de soledad hasta ese momento en el taxi. Paco me escuchó en silencio, asintiendo de vez en cuando, y cuando llegamos a mi casa en el barrio de Nervión, apagó el motor y se giró hacia mí. «Mire, don Eduardo», me dijo con voz firme, «yo tengo 72 años y he visto de todo en este trabajo. He llevado a hombres que lloraban por sus hijos muertos, a madres que se desesperaban por hijos desaparecidos, y también he llevado a hijos que abandonan a sus padres como si fueran basura. Pero usted sabe qué es lo que más me ha impresionado en todos estos años». Yo negué con la cabeza, esperando sus palabras. Los que salen adelante son siempre los que deciden no quedarse esperando que otros les devuelvan la dignidad. La dignidad, don Eduardo, no se la puede dar nadie más que usted mismo. Esas palabras se me quedaron grabadas como si me las hubieran tatuado en el alma. Pagué la carrera, le di una propina generosa y entré a mi casa vacía. Pero ya no era el mismo hombre que había salido de allí 15 días antes. Algo había cambiado, algo profundo y definitivo. Los primeros días en casa fueron duros. La herida de la cirugía me dolía, pero el dolor físico era nada comparado con el vacío que sentía cada vez que sonaba el teléfono, esperando que fuera Carlos pidiendo disculpas. Pero el teléfono solo sonaba para ofertas de seguros o encuestas. Ni una sola llamada de mi hijo. Fue en esos días de soledad cuando comencé a recordar cosas que había olvidado. Recordé que antes de ser camionero, cuando era muy joven, ayudaba a mi madre Carmen a hacer dulces tradicionales para vender en la feria de Osuna. Recordé sus manos enseñándome a amasar, a calcular las medidas exactas de azúcar y canela, a dar forma a los pestiños y las torrijas. Recordé también cómo mi abuela me enseñó a bordar.
algo que en aquel tiempo me daba vergüenza que supieran los otros chicos, pero que ahora me parecía un tesoro perdido. Una mañana, mientras tomaba café solo en la cocina, miré mis manos. Eran manos viejas, con venas marcadas y manchas de la edad, pero seguían siendo manos que sabían hacer cosas. Manos que habían manejado camiones por toda España, que habían abrazado a mi esposa, que habían enseñado a mi hijo a andar en bicicleta. Manos que todavía podían crear algo hermoso. Esa misma tarde salí a caminar por el barrio. Hacía semanas que no salía de casa, y el aire fresco de Sevilla me hizo bien. Caminé hasta la Plaza de la Encarnación, donde está el famoso Metropol Parasol, esas estructuras de madera que parecen setas gigantes. Allí vi a varios artesanos vendiendo sus productos, cerámica, cuero, joyas. Había una señora mayor de unos 60 años, vendiendo pañuelos bordados a mano, y me acerqué a conversar con ella. «Buenos días», le dije. «¿Hace mucho que vende aquí?» «5 años», me respondió con una sonrisa. «Desde que me quedé viuda. Al principio venía solo para no estar sola en casa, pero ahora esto se ha convertido en mi vida. La gente aprecia el trabajo hecho a mano, ¿sabe? En un mundo donde todo se hace en máquinas, lo que hacemos con las manos tiene un valor especial». Hablamos durante 1 hora. Me contó que había aprendido a bordar de su abuela, igual que yo, y que nunca pensó que eso le daría una nueva razón para vivir después de los 70 años. Cuando me despedí de ella, ya había tomado una decisión. Esa noche, por primera vez en semanas, dormí profundamente, y al día siguiente comencé a planear mi nueva vida. Una vida donde ya no esperaría que nadie me devolviera la dignidad, porque la iba a construir yo mismo, con mis propias manos. A la mañana siguiente me levanté con una energía que no sentía desde hacía años. Era como si hubiera despertado de un sueño largo y confuso. Fui directo al armario de mi dormitorio y saqué una caja que había estado guardada durante décadas. Dentro estaban los hilos de bordar de mi abuela, las agujas que había heredado de mi madre y algunos patrones antiguos escritos a mano con la letra temblorosa de Carmen. Mientras tocaba esos materiales, los recuerdos volvieron como una cascada. Mi abuela Esperanza, sentada en su mecedora de mimbre en el patio de la casa de Osuna, enseñándome a hacer puntos de cruz cuando yo tenía apenas 8 años. «Eduardo», me decía, «las manos que saben crear nunca se quedan vacías. Recuerda eso, nieto». En aquel momento no entendía lo que me quería decir. Ahora, a los 75 años, abandonado por mi propio hijo, esas palabras cobraban un significado profundo y poderoso. Decidí empezar por lo que mejor recordaba: los dulces tradicionales andaluces. Fui al mercado de abastos del barrio y compré harina, azúcar, canela, aceite de oliva virgen extra, almendras y miel. El vendedor, un hombre joven de unos 30 años, me miró con curiosidad cuando le pedí cantidades pequeñas de cada cosa. «¿Va a ser dulces, don Eduardo?», me preguntó. Yo asentí y él sonrió. Mi abuela también hacía pestiños buenísimos. Hace años que no pruebo unos hechos en casa. Esa conversación me dio la primera pista de que tal vez había un mercado para lo que estaba pensando hacer. La gente extrañaba los sabores auténticos, los dulces hechos con amor y paciencia, no con máquinas industriales. Volví a casa y me puse manos a la obra. La primera tanda de pestiños fue un desastre. Se me quemaron porque había olvidado que mi horno calentaba más rápido que el de mi madre. Pero no me desanimé. Hice una segunda tanda, luego una tercera. Para la cuarta ya tenían el color dorado perfecto y el aroma que llenaba toda la casa me transportó a mi infancia. Probé uno y cerré los ojos. Era exactamente como los recordaba, dulce, crujiente, con ese toque de canela que los hacía únicos. En ese momento supe que había encontrado mi camino. Durante los siguientes días me dediqué a perfeccionar las recetas. Pestiños, torrijas, polvorones, mantecados. Cada dulce tenía su secreto, su punto exacto, su momento perfecto.
Y mientras cocinaba, también comencé a bordar. Primero fueron pañuelos sencillos con iniciales, después manteles pequeños con diseños florales, y finalmente me atreví con algo más ambicioso: paños de cocina con frases bordadas. Pero no eran frases cualquiera. Eran frases que hablaban de la vida, de la experiencia, de la sabiduría que solo dan los años. La dignidad no se hereda, se construye, bordé en uno. Las manos que crean nunca están vacías, en otro. El amor propio es el único que nunca te abandona, en un tercero. Cada frase era un pedazo de mi historia, una lección aprendida a golpes, una verdad descubierta en la soledad del hospital, y mientras bordaba sentía que estaba sanando algo muy profundo dentro de mí. Después de 2 semanas de preparación, decidí que era hora de dar el paso. Volví a la Plaza de la Encarnación y hablé con Dolores, la señora de los pañuelos bordados. Le expliqué mi situación y le pregunté si podía conseguirme un permiso para vender allí. «Claro, don Eduardo», me dijo con una sonrisa maternal. «Aquí siempre hay espacio para alguien que quiere salir adelante con trabajo honesto. Además, me da mucha alegría ver a alguien de nuestra edad que no se rinde». El trámite fue más sencillo de lo que pensaba. En el Ayuntamiento de Sevilla me dieron un permiso temporal para vender productos artesanales en la plaza. La funcionaria que me atendió, una mujer de mediana edad llamada Pilar, me miró con respeto cuando le expliqué que quería empezar un pequeño negocio a los 75 años. «Don Eduardo», me dijo, «ojalá hubiera más personas como usted. La mayoría a su edad solo se queja de lo que no tiene, pero usted está construyendo algo nuevo». El primer día que puse mi pequeño puesto en la plaza, tenía el corazón latiendo como un tambor. Había preparado una selección de dulces y algunos paños bordados. No sabía si alguien se acercaría, si mis productos tendrían la calidad suficiente, si la gente estaría dispuesta a pagar por algo hecho por un viejo desconocido. Pero no tuve que esperar mucho. La primera cliente fue una turista alemana de unos 50 años, que se acercó atraída por el aroma de los pestiños. Probó uno y sus ojos se iluminaron. «Dios mío», exclamó en un español con acento extranjero, «esto sabe exactamente como los que hacía mi suegra andaluza. ¿Puedo llevar una docena?» Vendí toda la primera tanda en menos de 3 horas. Pero lo que más me emocionó no fue el dinero, sino las reacciones de la gente. Cada persona que probaba mis dulces sonreía. Algunos cerraban los ojos como había hecho yo, recordando sabores de su infancia. Y los paños bordados con frases tocaban algo profundo en quienes los leían. Una señora de unos 60 años se quedó largo rato mirando el paño que decía: «La dignidad no se hereda, se construye». Finalmente me miró y me dijo: «¿Sabe qué, don Eduardo? Creo que necesito este recordatorio en mi cocina». Esa noche volví a casa con las manos llenas de monedas y billetes, pero sobre todo con el corazón lleno de algo que había perdido: el sentimiento de ser útil, de ser valorado, de tener un propósito. Las semanas siguientes fueron las más plenas que había vivido en años. Cada mañana me levantaba con una misión clara: preparar mis dulces, terminar algún bordado y salir a la plaza a encontrarme con la gente. Lo que había comenzado como una forma de ocupar el tiempo se había convertido en algo mucho más grande, una nueva identidad. La gente comenzó a conocerme. «¡Don Eduardo!», me gritaban desde lejos cuando me veían llegar con mi carrito de madera que había construido yo mismo. Los turistas me buscaban específicamente, algunos incluso volvían al día siguiente para comprar más dulces y llevárselos a sus países. Pero lo que más me llenaba el alma eran los clientes locales, los sevillanos, que se habían convertido en amigos. Había una señora llamada Mercedes, de unos 60 años, que venía todos los viernes a comprar pestiños para su nieta. «Es que los suyos son los únicos que le gustan», me decía. «Dice que saben a los de su bisabuela». Y había un joven padre, Antonio,
que compraba mantecados cada sábado para llevar a casa de sus padres. Mi padre está enfermo, me confesó un día, y sus dulces son lo único que le despierta el apetito. Cada historia que me contaban era como un bálsamo para mi alma herida. Me di cuenta de que había estado tan concentrado en el dolor del abandono de Carlos que había olvidado algo fundamental. El mundo estaba lleno de gente buena, gente que valoraba el trabajo honesto, gente que necesitaba lo que yo podía ofrecer. Pero el momento que más me marcó llegó un martes por la tarde. Estaba terminando de vender los últimos polvorones cuando se acercó una mujer joven, de unos 30 años, con un niño de la mano. El niño, de unos 6 años, miraba mis dulces con ojos brillantes. ¿Puedo probar uno, mamá?, preguntó el pequeño. La mujer me miró con una sonrisa triste y me dijo: «Disculpe, don Eduardo, ¿podría mi hijo probar un poquito? Es que hoy es su cumpleaños y no he podido comprarle una tarta». Me partió el corazón. Sin pensarlo 2 veces, envolví media docena de dulces variados en papel de regalo que había comprado para ocasiones especiales, y se los entregué al niño. «Feliz cumpleaños, campeón», le dije. «Estos son especiales, hechos con una receta secreta de mi abuela». Los ojos del niño se iluminaron como si le hubiera dado el tesoro más grande del mundo. La madre comenzó a llorar y me abrazó. «Gracias», me susurró. «No sabe lo que esto significa para nosotros. Mi marido nos dejó hace 3 meses y estamos pasando por momentos muy difíciles». Esa noche, mientras contaba las monedas del día, me di cuenta de que había ganado mucho más que dinero. Había ganado propósito, había ganado respeto, había ganado la certeza de que mi vida tenía valor independientemente de lo que pensara mi hijo. Fue exactamente en esa época, después de 2 meses vendiendo en la plaza, cuando recibí la primera llamada de Carlos. Era un domingo por la noche. Yo estaba preparando la masa para los dulces del día siguiente cuando sonó el teléfono. «¿Papá?», escuché su voz después de tanto tiempo. «Soy Carlos». Mi corazón se aceleró, pero no de alegría, sino de una mezcla extraña de rabia y tristeza. Me quedé en silencio, esperando que continuara. «Papá, ¿estás ahí? He estado intentando localizarte. Fui a tu casa varias veces y no estabas. Los vecinos me dijeron que sales muy temprano y vuelves tarde. ¿Estás bien?». La ironía de la situación me golpeó como una bofetada. Ahora él me buscaba, ahora se preocupaba por saber dónde estaba. Después de abandonarme en el hospital, después de irse de vacaciones mientras yo luchaba por mi vida, ahora tenía la desfachatez de preguntar si estaba bien. «Estoy perfectamente», le respondí con una voz que ni yo mismo reconocí. Era firme, fría, distante. «¿Qué necesitas, Carlos?» «Papá, no me hables así. Sé que estás molesto, pero tengo que explicarte lo que pasó. Cuando te dejé en el hospital, Isabel se puso muy mal, tuvo una crisis nerviosa. Los médicos dijeron que necesitaba descansar, alejarse del estrés. Por eso nos fuimos unos días a la playa, para que ella se recuperara». Escuché su explicación en silencio, sintiendo como cada palabra me confirmaba lo que ya sabía. Para él, yo era el problema. Yo era el estrés del que había que alejarse. Su esposa era más importante que su padre moribundo en la UCI. «Ya veo», le dije. «¿Y cómo está Isabel ahora?» «Mejor, mucho mejor. Papá, ¿podemos vernos? Quiero explicarte todo bien. Quiero que entiendas que no fue por falta de cariño». «Carlos», le dije, y en mi voz había una tranquilidad que me sorprendió a mí mismo. «No necesito que me expliques nada. Entiendo perfectamente. Entiendo que cuando tu esposa te necesitó, dejaste todo para cuidarla. Entiendo que cuando yo te necesité, dejaste todo para alejarte de mí. No hay nada más que explicar. Papá, no es así. Sí es así, hijo. Y está bien. Cada uno toma sus decisiones y vive con las consecuencias. Yo también he tomado las mías». «¿Qué quieres decir?» «Quiero decir que ya no soy el mismo hombre que dejaste en la puerta del hospital. Ese hombre murió en la UCI, Carlos.
El que te está hablando ahora es alguien diferente, alguien que ha aprendido a vivir sin esperar nada de nadie. Hubo un silencio largo del otro lado de la línea. Finalmente Carlos habló con voz quebrada. Papá, por favor, no me hagas esto. Eres mi padre, te quiero, cometí un error. No, Carlos, le interrumpí. No cometiste un error, tomaste una decisión, y yo también estoy tomando la mía. Colgué el teléfono y me quedé allí, de pie en mi cocina, sintiendo algo que no había experimentado nunca, la sensación de haber cerrado una puerta para siempre. No era rabia, no era tristeza, era algo más profundo y definitivo. Era liberación. Los días siguientes Carlos intentó contactarme varias veces más. Llamadas, mensajes, incluso vino a buscarme a casa. Pero yo ya no estaba disponible para él de la manera que esperaba. Cuando finalmente nos encontramos cara a cara, fue en la Plaza de la Encarnación, mientras yo atendía mi puesto. Era un jueves por la tarde. Había mucha gente, turistas y locales mezclándose en el ambiente típico de Sevilla. Yo estaba explicándole a una pareja de franceses la receta de mis torrijas cuando lo vi acercarse. Carlos caminaba lentamente, como si cada paso le costara un esfuerzo enorme. Cuando llegó a mi puesto, se quedó allí parado, mirando mis dulces, mis paños bordados, mi carrito de madera hecho a mano. ¿Esto es lo que haces ahora, papá?, me preguntó, y en su voz había una mezcla de sorpresa y algo que sonaba peligrosamente a lástima. «Esto es lo que soy ahora», le respondí sin dejar de atender a mis clientes. «Don Eduardo, el artesano de la plaza. La gente me conoce, me respeta, valora lo que hago». Carlos miró alrededor, vio cómo la gente se acercaba con sonrisas, cómo me saludaban por mi nombre, cómo algunos esperaban pacientemente su turno para comprar mis productos. Vi en sus ojos que estaba comenzando a entender algo que no había esperado encontrar. «Papá», me dijo en voz baja, «necesitamos hablar». «Estoy trabajando, Carlos. Si quieres hablar conmigo, puedes esperar como cualquier otro cliente». Esas palabras le dolieron, lo vi en su rostro, pero no retrocedí. Durante 75 años había estado disponible para él cuando él lo necesitaba. Ahora era mi turno de establecer las reglas. Se quedó allí, esperando, mientras yo terminaba de atender a los últimos clientes del día. Cuando finalmente guardé todo en mi carrito, me giré hacia él. «Ahora podemos hablar», le dije. Nos sentamos en un banco cerca de la plaza. Carlos estaba nervioso, jugaba con las llaves de su coche. Evitaba mirarme directamente. «Papá, sé que la cagué», comenzó. «Sé que no debí dejarte solo en el hospital, pero tienes que entender que Isabel estaba muy mal, los niños también estaban asustados». «Carlos», le interrumpí, «¿sabes qué es lo que más me duele de todo esto?». Él negó con la cabeza. «No es que me dejaras solo, no es que te fueras de vacaciones. Lo que más me duele es que ni siquiera se te ocurrió pensar que yo podría morir, que podrías perder a tu padre para siempre y que tu última conversación conmigo había sido una discusión». Vi cómo sus ojos se llenaron de lágrimas. «Pero no moriste, papá. Estás aquí, estás bien». «No, Carlos, el padre que tú conocías sí murió. Murió solo en esa cama de hospital, esperando una visita que nunca llegó. El hombre que tienes enfrente es alguien diferente, alguien que ha aprendido que la familia no es solo sangre, es elección, y tú elegiste no estar. Papá, por favor, dame una oportunidad de arreglar esto». Me quedé mirándolo largo rato. Vi en él al niño que había enseñado a andar en bicicleta, al adolescente que me había abrazado cuando se graduó del instituto, al joven que había llorado en mis brazos cuando nació su primer hijo. Pero también vi al hombre que había sido capaz de abandonarme en el momento más vulnerable de mi vida. «Carlos», le dije finalmente, «no se trata de arreglar nada. Se trata de aceptar lo que somos. Tú eres un hombre que cuando las cosas se ponen difíciles, huye. Yo soy un hombre que cuando las cosas se ponen difíciles, construye algo nuevo. Somos diferentes, y está bien.
¿Eso significa que no me perdonas? Significa que no necesito perdonarte porque ya no me duele. ¿Entiendes la diferencia? Cuando algo ya no te duele, el perdón se vuelve irrelevante. Carlos se quedó en silencio durante varios minutos. Finalmente me miró con una expresión que no le había visto nunca. ¿Puedo preguntarte algo, papá? Claro. ¿Eres feliz? Quiero decir, ¿realmente eres feliz haciendo esto? La pregunta me tomó por sorpresa. Me quedé pensando, no porque no supiera la respuesta, sino porque nunca me la había hecho de manera tan directa. Sí, Carlos, soy feliz. Por primera vez en años, soy genuinamente feliz. Me levanto cada mañana con un propósito. La gente me valora por lo que hago, no por lo que fui o por lo que tengo. Soy útil, soy respetado, soy libre. ¿Y yo? ¿Hay lugar para mí en esa felicidad? Esa pregunta me partió el corazón, pero no de la manera que él esperaba. Me lo partió porque me di cuenta de que la respuesta era compleja, dolorosa, pero necesaria. Carlos, siempre habrá lugar para ti en mi vida, pero no en el lugar que ocupabas antes. Antes eras mi prioridad, mi razón de ser, mi esperanza de futuro. Ahora eres mi hijo, punto. Un hijo que toma sus propias decisiones y vive con las consecuencias, igual que yo. ¿Y eso es suficiente para ti? Es lo que hay, Carlos. Y he aprendido que lo que hay puede ser suficiente si uno deja de esperar lo que no va a llegar. Nos despedimos esa tarde con un abrazo extraño, diferente. No era el abrazo de reconciliación que él esperaba, ni el abrazo de despedida definitiva que yo había temido. Era el abrazo de dos hombres que se reconocían como familia, pero que habían aceptado que la familia también puede ser una relación entre adultos independientes, sin deudas emocionales ni expectativas imposibles. Hoy, 6 meses después, sigo en mi puesto de la Plaza de la Encarnación. Carlos viene a visitarme de vez en cuando, compra dulces para sus hijos, conversamos de cosas cotidianas. Ya no discutimos sobre el pasado, ya no hay reproches ni justificaciones. Simplemente somos lo que somos. Un padre que construyó su dignidad con sus propias manos, y un hijo que aprendió tarde que el amor no se demuestra con palabras, sino con presencia. Y si tú que me estás escuchando tienes un padre, una madre, alguien mayor en tu familia, no esperes a que sea demasiado tarde. La vida es frágil, el tiempo es limitado, y las oportunidades perdidas no siempre regresan. Pero si ya es tarde, si ya cometiste el error, recuerda que nunca es demasiado tarde para empezar a hacer las cosas bien, porque al final todos merecemos ser valorados, todos merecemos ser respetados y todos merecemos la oportunidad de construir nuestra propia dignidad sin importar la edad que tengamos.